orgullo, pasión, Fillar de Silos, una bodega, una familia. El sábado parece que será el día clave para que el Gobierno active el 155. Ese día hay reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y será entonces cuando empecemos a descubrir el verdadero alcance que tendrá la aplicación de ese artículo de la Constitución y que han pactado PP y PSOE. Después, a finales de mes, eso sí, será el Senado el encargado de votarlo. En el interín, los independentistas podrían convocar un pleno para declarar la independencia. Ese continúa siendo el arma que ha utilizado el presidente de la Generalitat en su empeño por seguir chantajeando al Estado. Comenzamos. La imagen del día hoy es esta carta. Llegaba a primera hora a la Moncloa, el remitente era Carles Puigdemont y el destinatario Mariano Rajoy. Es la segunda que escribe el presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno en apenas una semana. Y como la del lunes, esta tampoco responde al requerimiento de Rajoy. Se limita a amenazar con la declaración de la independencia si el Gobierno aplica el artículo 155. Amenaza a la que Moncloa ha respondido con el que parece el ultimátum definitivo para activar ese artículo. El Gobierno respondía con este breve comunicado que el ministro portavoz se limitaba a leer sin admitir preguntas. Constatada, dice, la negativa de Puigdemont a atender su requerimiento, se aplica la Constitución. Por ello, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. El Gobierno eludía entrar en el contenido de la segunda carta de Puigdemont, lo que sí hacía el PSOE. Que la democracia y el Estado de Derecho no pueden ceder ante esta inadmisible amenaza. Y durante todo el día, una delegación del Gobierno, otra del Partido Socialista y otra de Ciudadanos han cerrado las medidas que implicará el 155. El Gobierno quiere agradecer el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que ha venido dialogando. Que esto, en todo caso, sea una medida lo más breve posible. Y, por tanto, yo lo que le pido al Gobierno es que ponga un horizonte democrático, una fecha electoral a la vista. Las medidas consensuadas se aprobarán el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario y se remitirán al Senado. El lunes o el martes se convocará la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que creará, a petición del PSOE, una nueva comisión sin los presidentes autonómicos para debatir dichas medidas. Puigdemont tendrá una semana para alegarlas antes de que se aprueben probablemente en un pleno entre el 27 y el 31 de octubre. Es decir, con la propia tramitación del 155, el Gobierno da implícitamente al Govern un nuevo plazo de hasta 12 días para que rectifique. La crisis catalana se ha convertido en una especie de carrera hacia el abismo, donde no se sabe quién será el primero en pisar el freno. De momento nadie cede, aunque los dos son conscientes de las consecuencias que puede acarrear esa deriva. También lo son en la Generalitat, que pese a todo mantiene el pulso y ahora ha encontrado en el artículo 155 una nueva excusa para mantenerse en el victimismo y con la que justificar la declaración de independencia. Lejos de frenar el tren independentista, la respuesta de Rajoy ha llevado a que Junts pel Sí y la CUP se hayan reunido para abordar cuál sería la mejor forma de declarar la independencia. Pero los pasos que seguirán son todavía una incógnita. Estamos trabajando. Cuando haya algo que explicar, ya lo explicaremos. Desde el Congreso de los Diputados, el PDeCAT pide al Gobierno central que dé marcha atrás en la suspensión de la autonomía. De aquí al sábado, mi grupo reitera la necesidad de que el Gobierno renuncie a poner en marcha el 155. Y desde Esquerra emplazan al Gobierno a replantearse el 155 y el diálogo, y descartan la convocatoria de unos comicios. El Gobierno catalán no convocará elecciones, puesto que el Gobierno existente y la mayoría parlamentaria existente no solamente es legal, sino que es legítima. El portavoz de En Comú en el Congreso no cree que el 155 sea necesario. Después de esta respuesta no entendemos que el Gobierno siga en aplicación al 155 ante una declaración de independencia que no se ha producido. Hoy también hemos conocido un informe policial en el que, después de investigar el dispositivo del referéndum ilegal, se acusa a los Mossos de haber permitido el voto en los colegios y se cuestiona la veracidad de los datos aportados por el cuerpo catalán. Bueno, pues Cataluña vuelve a ser el asunto primordial que abordaremos en nuestro tiempo de tertulia con nuestros tertulianos, con los que vamos a hablar mucho de este asunto y de lo que puede pasar
No sabemos si a partir del sábado o a partir del momento en el que el Senado apruebe ese artículo 155 de la Constitución. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo Martín de la Guardia, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Ricardo vino el día del referéndum ilegal del 1 de octubre. Yo no sé si pensabas que las cosas iban a ser diferentes, peor, mejor de cómo estamos ahora, o igual. Realmente sí pensaba que la famosa aplicación del artículo 155 se iba a dar con más premura, porque en realidad, como hemos podido comprobar, poco ha cambiado desde aquel momento hasta hoy. ¿Y tú, Evaristo, creías que iba a haber algún cambio? No sé si los independentistas iban a frenar en su desafío o les veías claramente que no iban a parar. No es por dármelas de profeta, pero ya la semana pasada aventuré que iban a meter a los dos Jerrys en la cárcel, porque alguien tenía que meter en la cárcel. Y aventuré también que ni Puigdemont ni Rajoy quieren dar el siguiente paso. O sea, Rajoy no quiere aplicar el 155, por eso se hace remolón, y Puigdemont tampoco quiere hacer la DUI. Entonces están los dos, como tú bien has dicho, a ver quién frena el primero antes de llegar al abismo. No sabemos si alguien va a frenar antes que el otro, o si todos nos vamos a despeñar. Sí, porque parece que todos vamos a despeñarnos, catalanes y el conjunto de los españoles. Ernesto, buenas, ¿qué tal estás? Buenas, pues yo aquí viendo el 155, que entre otras cosas se ha convertido en un número muy buscado para la lotería de Navidad. No lo busques, que ya no lo vas a encontrar, que creo que lo han liquidado en todas las administraciones de lotería. Quedan las terminaciones. Sí, es verdad. Bueno, el 5 es un número habitual. Cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera: el gobierno activa el 155. Diario de León también abre con este mismo asunto. El 155 dará interior y hacienda al Estado y se duda si también educación. Diario Palentino: el gobierno activará el 155 ante la nueva amenaza de Puigdemont. La Gaceta de Salamanca: el gobierno activará mañana las medidas para intervenir Cataluña. Y cambiando de asunto, Diario de Burgos destaca en su primera que las aulas de infantil han perdido en 5 cursos 1000 alumnos en Burgos. Diario de Valladolid: El Mundo: la Junta reclama al gobierno los 10 millones de euros que debe en dependencia. Diario ABC: la región recupera del Estado más de 5 millones para la dependencia. Diario La Razón: refuerzo de la sanidad y la educación y mejora del sector agroalimentario. Y por último, Diario de Valladolid: El Mundo destaca también en su primera que la policía revela que una empresa se llevó 4,5 millones de euros sin concurso ni contrato por el mobiliario del edificio de La Perla. El edificio de la Perla Negra de Arroyo de la Encomienda. Gracias, Ernesto, por el repaso de los titulares más destacados de la prensa regional. Hablemos paso a paso de lo que ha ocurrido durante toda la jornada en torno a la crisis que se ha vivido en Cataluña y empecemos por lo más madrugador, por esa carta que ha remitido Carles Puigdemont al presidente del Gobierno. ¿Os esperabais algo distinto a lo que ha escrito hoy el presidente de la Generalitat? Yo creo que no, era una cuestión bastante anunciada. Una vez más, una carta bastante ambigua en la que sí pero no, no pero sí, y trasladar un poco hacia el futuro la solución, si es que hay tal, al problema. Y yo creo que efectivamente el contenido de la carta en general refleja eso, una ambigüedad, no sé ya si medida o una ambigüedad en sí misma que no lleva a ninguna parte. Pero el último párrafo, que es al que se han aferrado muchos de los que insisten en que todavía hay opción para el diálogo, es en el que viene a reconocer Carles Puigdemont que no declaró la independencia la semana pasada. ¿Eso es creíble? Porque claro, luego viene también acompañado del chantaje. Si me aplicas el 155, ten en cuenta que voy a declarar la independencia. Claro, sí, no, reconoce claramente que él que no se votó la declaración de independencia. Pero sí que hubo un acto político declarando la independencia. Pero sí, bueno, es una jugada de póker, Están jugando a ver quién mete la pata. Es como esos partidos de tenis que no los ganas tú, sino que los pierde el contrario. Y entonces estás peloteando, amarrando, sin arriesgar, y a ver si el otro comete un error. Que el gobierno estuvo a punto de cometerlo con la gestión del 1 de octubre, que fue desastrosa, porque el tema de las porras y tal... Luego vemos otras imágenes de eso. Lo han utilizado de una forma torticera, le han dado una propaganda enorme en Europa y hemos quedado... Yo tengo compañeros de trabajo que son de Perú
que sus familiares les han llamado diciendo, bueno, ¿qué pasa ahí en Cataluña? No sé qué tal. O tengo, por ejemplo, tenía una ópera en casa que era alemana, que no quería ir a Cataluña, porque claro, estaba viendo lo que pasaba y tal, no se atrevía a ir porque pensaba que estaban las calles en llamas. Entonces, el error que ha cometido el gobierno el 1 de octubre en la gestión del no referéndum ha estado a punto de cortarle la batalla. Pero sobre la respuesta de Puigdemont, es decir, ¿creéis que de verdad habría alguna posibilidad al diálogo y a volver a la legalidad? Claro, tú dices que sí, hay una partida de póker, pero uno está jugando con unas reglas totalmente distintas a las... Yo creo que es que ya se está, hoy se está jugando ya efectivamente en un campo de juego y con unas reglas por parte de la Generalidad que no son verdaderamente las de la legalidad existente. Es decir, se haya proclamado efectivamente no la independencia a través del no voto parlamentario, solamente a través de una declaración política, pero casi eso es ahora irrelevante en tanto en cuanto no hay una posibilidad real, no hay una voluntad real, yo pienso, de volver a un diálogo dentro de un marco, dentro del marco legal existente. Entonces, esa es la situación, ese es el nudo gordiano, bueno, porque voluntad de diálogo, pero es que el diálogo es un instrumento, sí, no es el fin en sí. Entonces, realmente, si sobre lo único que hay que dialogar es sobre la posibilidad o no de un referéndum sobre la independencia, es que el sentido del propio diálogo... Eso último que has dicho no lo tengo yo tan claro. Es decir, yo me acuerdo cuando era joven en el País Vasco, había muchas manifestaciones, muchas algaradas y tal, y en la parte vieja hay una plaza que es cuadrada, la Plaza de la Constitución se llama además, una plaza cuadrada que tiene 4 salidas. Entonces la policía, que en aquella época todavía era un poco imberbe, cuando había follón en la Plaza de la Constitución, cerraba las 4 salidas, metía la tanqueta esta con tinta para marcar a la gente y después te daba, ¿no? Se dieron cuenta de que tenían que dejar una salida libre, porque si no el problema lo tenían ellos. Yeah. ¿Qué haces cuando acorralas a una multitud en una plaza y cierras las 4 salidas? Pues aquí igual, es decir, Puigdemont está pidiendo a gritos que le des una salida. Alguien recordaba que también era uno de esos consejos de Sun Tzu, ¿no? Eso del libro del arte de la guerra, sí, que el enemigo siempre tienes que dejar una salida, porque si no, le obligas, porque si no el problema lo tienes tú. Claro, si no le obligas a luchar hasta y hay una la muerte, salida, hasta la extenuación. Hay una salida. Entiéndame con esa expresión. Bueno, quiero preguntaros por lo que creéis vosotros que va a suponer a partir de ahora la aplicación del 155. Claro está, llevamos días, no, semanas hablando de la posible aplicación del 155. Ahora parece que ya es la definitiva, pero claro, antes hay un Consejo de Ministros convocado para el sábado, pero aún así hay un plazo a mayores. Hasta finales de mes se calcula que no será cuando el Senado apruebe definitivamente la puesta en marcha de este 155, pero aún no sabemos si va a ser un 155 light, si va a ser un 155 duro, cómo va a ser. Y sobre todo si una vez que el Senado se pronuncie, el presidente Rajoy no va a tomar un tiempo añadido, no va a añadir más tiempo para tomar una decisión, claro, porque que es probable también. El Partido Socialista, que está respaldando en esto 100% al Partido Popular y al Gobierno, comparte en los últimos días la versión de Ciudadanos, es decir, que se aplica el 155 para convocar elecciones. Pero nadie lo tiene tan claro. Esto no parece que sea así de fácil, ¿no? Porque esa es una competencia del Parlamento, por ejemplo, y del propio Puigdemont. ¿No? Y el propio Partido Socialista, o las declaraciones esta mañana de Ábalos, hablaban, claro, de esa aplicación justa, comedida, pero claro, tampoco se concreta en qué, es decir, qué es justo y comedido. Bueno, pues que efectivamente se va a intervenir sobre algunos aspectos muy concretos, pero... ahí está, tampoco el PSOE, incluso Ciudadanos, matizan o concretan efectivamente que ellos piensan, o lo que sus partidos piensan que tiene que ser esa aplicación, con lo cual la confusión todavía también es mayor. ¿Cómo crees que va a ser ese 155? Yo creo que simplemente... ¿Cómo crees que debería ser ese 155? Yo creo que debería ser una herramienta que tú tienes ahí, que la has desenfundado, la has sacado del estuche, pero la tienes que utilizar lo menos posible. Es una palanca para hacer que el otro se avenga a unos ciertos límites en la negociación. Si lo aplicas, el otro lado va a aplicar la DUI, entonces sí tenemos un problema, porque la declaración de independencia unilateral, en el momento que se proclame, puede haber algaradas callejeras, y a eso es a lo que no queremos llegar nadie. Entonces, me parece que el 155 es un arma que no deben utilizar, porque mira, si no intervienes la televisión catalana, si no interviene la radio catalana y si no interviene la educación,
no estás haciendo nada. Y como eso no lo vas a hacer, pues no hagas nada. Bueno, ya veremos qué es lo que se hace. La estrategia independentista persigue sobre todo... Yo puse la TV3 el otro día, y era alucinante lo que decían. Sí, es otro planeta. Completamente... Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Intervenir y Dos poner tertulianos habituales de programas de la TV3 escribieron no hace mucho un artículo en El País porque reconocían que iban allí para ser, entre comillas, el tonto útil, ¿no? Porque todo era cargar contra ellos, evidentemente, y era para intentar justificar que hay mucho pluralismo también. Bueno, lo que les decía yo antes es que lo que pretenden sobre todo los independentistas es que toda Europa les vea como los buenos de la película. Por eso hoy se han llevado un nuevo chasco en sus pretensiones. Los principales líderes europeos cierran filas en torno a Rajoy y así se lo han trasladado al presidente del Gobierno en la cumbre del Consejo Europeo. Cataluña no estaba entre los puntos del orden del día, pero a su llegada la canciller alemana y el presidente francés han aprovechado para mostrar su apoyo al Gobierno español. Reafirmo que nuestra postura es apoyar la posición del Gobierno español, aunque naturalmente esperamos que se pueda encontrar una solución en base a la Constitución española. Este Consejo Europeo va a estar marcado por un mensaje de unidad en torno a los Estados miembros que puedan atravesar una crisis, un mensaje de unidad a España. Han sido más, pero hasta el presidente esloveno ha venido a decir que no comparen lo que era Eslovenia cuando se separó de Yugoslavia con lo que es Cataluña respecto a España. Es muy significativo, y perdona, porque es que se están haciendo a veces comparaciones absolutamente delirantes. Totalmente. Los países bálticos de la Unión Soviética, gente que teóricamente se suda, o sea, pero algo es completamente agua y aceite, claro, es decir, no resiste un mínimo análisis con el mínimo rigor. Y yo creo que en efecto, aunque ya es reiterativo, es insistente, pero las declaraciones de los principales líderes europeos, de la Comisión, es decir, es que es negar la evidencia. Otra cuestión es que pueda el sentimentalismo, pueda esa teórica fuerza de la voluntad, pero la razón y en concreto también la legitimidad y la legalidad que tienen los líderes europeos no dejan lugar a dudas respecto a qué iba a ser una Cataluña independiente, pero bueno, continúa negándose hasta esa realidad. Otra cuestión, se puede opinar efectivamente del artículo 155 de su aplicación, pero yo creo que respecto a lo que Europa, la Unión Europea y los propios países europeos, incluso algunos de los que nacieron después de saltar por los aires el viejo régimen soviético, han dejado muy claro, ¿no?, en fin, lo que opinan respecto a esta situación. Yo, de todas formas, tengo una duda que me corroe, y que además, aprovechando que está aquí Ricardo, igual nos puede ilustrar a mí por lo menos sobre el tema, y es que desde hace mucho se ha hablado del tema de Europa de los pueblos, en el sentido de superación de los estados-nación, de los estados fruto de la modernidad y tal, ¿no? Y quizá el apoyo de Macron, de Merkel y demás es porque efectivamente la legalidad está de parte del Gobierno de España, pero también porque ellos tienen un problema. Claro. Entonces, quizá decía Juncker que había 98 territorios, pueblos, etcétera, que aspiraban a lo mismo dentro de Europa. Pregunto yo, quizá la solución está en más Europa, porque desde el momento que España ha cedido la soberanía sobre la moneda, ha cedido prácticamente, no todo, pero mucho de su poder. La solución no está en más Europa y en la superación de esos estados-nación, y en otro diseño... más en la Europa de los ciudadanos que en la Europa de los pueblos, que al final lo de los pueblos... ¿Europa no estaría más unida si se sobrepasaron un poco esas fronteras? Pues posiblemente. Pero en realidad es que esa es la aspiración, claro, como bien ha dicho Juanma, pero esa es porque la Europa de los pueblos siempre tiene un contenido difícil. De esa Europa también hablaban los mapas del Tercer Reich, ¿no?, en el reconocimiento de los pueblos caucásicos, de los La Europa, verdaderamente eso es la Europa de los ciudadanos, y efectivamente esa Europa es capaz, o debe ser capaz, de superar el Estado-nación, y en buena medida toda la trayectoria de la... Yo creo que sí. De hecho, pero es un camino en el que se ha continuado... Y dejadme que siga avanzando, porque éramos pocos en esta crisis y apareció Aznar. El expresidente del Gobierno ha eludido hablar del 155 en una conferencia en Valencia, pero ha cuestionado el acuerdo entre PP y PSOE para reformar la Constitución. Señala que esa reforma no puede ser el pago a plazos al secesionismo catalán. Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad,
La reforma constitucional de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Se adelanta José María Aznar a un capítulo que todavía está por llegar, porque el actual lo tenemos aún sin cerrar y va a ser difícil cerrarlo, pero claro, cuando en muchas tertulias se le ha escuchado a José María Aznar, unos cuantos tertulianos le han recordado que quizá todo esto comenzó con él a raíz del famoso pacto del Majestic, donde necesitaba los votos de Convergencia y Unió, cuando el líder era Jordi Pujol, para poder gobernar y desbancar a Felipe González. Y claro, a raíz de aquello creo que fue cuando se decidió la creación de los Mossos d'Esquadra, cuando se aprobaron determinados pactos educativos que han llevado, no sé si hasta dónde hemos llegado. Al final igual hay muchos culpables, ¿no?, en esta crisis. Bueno, yo creo efectivamente que en la cuestión, por ejemplo, de la cesión de las competencias educativas universitarias ha sido fundamental, y en eso PSOE y Partido Popular, desde luego, han tenido una culpabilidad, una responsabilidad, vamos, no sé si culpabilidad, pero responsabilidad importante a lo largo de todos los mandatos, donde, bueno, por tanto, ¿dónde está la Inspección Superior del Estado, la Inspección General del Estado? ¿Dónde está el control sobre determinados contenidos de los libros de texto de infantil o de secundaria? Bueno, en fin, en efecto es muy fácil hablar a posteriori, pero hay que tener en cuenta también siempre en estos hechos de cierta complejidad histórica los acontecimientos y los procesos de 10 o 20 años, hay que considerarlos y hay que tenerlos muy en cuenta. Además de declaraciones y de cartas, este jueves nos ha servido para recuperar imágenes del 1 de octubre, de las que hablaba antes Evaristo, que demuestra también que los agentes de la Guardia Civil no se las tuvieron que ver con Hermanitas de la Caridad. Un joven ha sido detenido por la agresión a un agente. El arrestado trataba de evitar que los agentes detuvieran a un amigo suyo, que también había agredido a las fuerzas de seguridad. El joven, lo van a ver ahora, estén atentos, propinó una patada en la cabeza a uno de los guardias. Ha sido puesto en libertad, pero será juzgado por delitos de atentado a la autoridad, resistencia, desobediencia y amenazas. Tenía intención de opositar para una plaza a los Mossos d'Esquadra. Claro, cuando vio que le detuvieron, dijo, anda, esto igual me puede perjudicar, ¿no? Pues igual sí, ¿no? Esto es lo que pasaba también. Bueno, ¿qué os parecen también todas esas imágenes? Pues a mí me parece que cuando se consiente atentar contra las fuerzas de orden público, podemos empezar a hablar de un Estado fallido. O sea, desde el momento, fíjate, desde el momento que las fuerzas de orden público tienen que ejercitar su función con un pasamontañas, protegiendo sus facciones para no ser reconocidos, desde ese momento puedes empezar a hablar de un Estado fallido, que no es capaz de proteger a sus propios agentes del orden. Claro, y eso recuerda a los peores momentos también en el País Vasco, ¿no? Cuando los echan en todas las manifestaciones. En Cantabria, vivían todos en Cantabria y van a trabajar. Sí, en Castro Urdiales. Bueno, desde el Gobierno de Castilla y León, respaldo total a los pasos que ha decidido dar el Ejecutivo. La Junta cree que aún es pronto para valorar las repercusiones que esto puede tener y por el momento no se plantea revisar sus previsiones de crecimiento para 2018. El Ejecutivo de Castilla y León reitera su firme apoyo a las decisiones del Gobierno de la mano del PSOE y Ciudadanos. Están en el golpe de Estado permanente, eso no se puede consentir en un dirigente político responsable precisamente de garantizar el cumplimiento de las normas en su territorio. Dice Marcos que la situación está afectando a los ciudadanos en Cataluña, a sus empresas y que no se puede estar en una crisis permanente. Sobre cómo puede afectar al resto, aún es pronto, asegura, para revisar la previsión de crecimiento, como se ha hecho ya el Gobierno central. No ha cambiado nuestro techo de gasto, no ha cambiado nuestras previsiones de ingresos y, por lo tanto, en este momento no hay elementos de juicio sólidos como para plantear modificaciones. Y sobre la llegada de empresas a la comunidad, este mensaje del presidente. Un factor que depende en buena parte de nosotros. Y ese factor se llama, y sabéis a qué me refiero, en unos momentos especialmente delicados de la actualidad española, se llama estabilidad. Ese factor se llama seguridad. De momento, una empresa de Tarragona ha solicitado ya su cambio de sede a León.
Quizá todavía es demasiado pronto para empezar a modificar las previsiones de crecimiento del año que viene, pero claro, todo esto no va a afectar solo a Cataluña, también repercutirá en el conjunto del Estado. Bueno, de hecho ya acaban de sacar una subasta de Tesoro Público, no sé si ayer o hoy, y ya hemos tenido que pagar más. Sí. Y eso lo pagamos todos, ¿eh? Sí. Eso lo pagamos todos. Bueno, es que eso es inevitable. Es decir, Cataluña forma parte de España, lo he dicho, la seguridad, la estabilidad es básica, y más en estos momentos, muchas veces, de turbulencias también económicas en Europa, para que esa estabilidad y esa seguridad permita la llegada de capitales, de empresas. Es decir, es que es algo obvio, ¿no?, que el problema catalán o la cuestión en Cataluña tiene sus efectos económicos en todo el territorio nacional. Perdemos todos. Sí, eso es indudable. Con el boicot a los productos catalanes también vamos a perder todos, evidentemente. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a dejar Cataluña, vamos a dejar la política, vamos por a ahora, hablar... porque esto va a ser... No, sí, digo por hoy, digo por esta noche y por esta semana, por supuesto. El 19 de octubre ya es historia, pero no podemos olvidar que es la fecha elegida para homenajear a todas aquellas mujeres que luchan a diario contra el cáncer de mama. El jueves nos ha servido para descubrir muchos gestos de solidaridad y sobre todo para escuchar el testimonio de luchadoras que no están dispuestas a rendirse. A mí una vez me dijo una persona que no tuviera miedo en decir lo que tenía, y yo desde el primer momento pues dije que tenía un cáncer. Y con eso pues he hecho más para adelante. Yo creo que he nacido para luchar, como dicen, y soy una superviviente y una afortunada. Antes no había tantos medios como ahora y ahora está mucho mejor. Cuando he visto que esto era más llevadero, pues se me ha ido un poco el miedo y ya he dicho adelante con todo. Y esta noche, como tenemos a nuestro tertuliano médico tertuliano, pues claro, queremos abordar con él esta situación, ¿no?, donde al final es verdad que el avance en la medicina es fundamental para luchar contra este tipo de cáncer, contra todos los cánceres en general, pero también, en este caso, la voluntad de esas mujeres pues es clave, ¿no?, para que puedan salir adelante. Se está avanzando constantemente. La semana pasada había un nuevo descubrimiento. Yo lo que sí me gustaría decir es, prevención sí, muy importante, hacerse las mamografías, lo que te diga el médico, etcétera, pero obsesión no. Porque si se puede dar el caso de que alguna persona se obsesione demasiado en tenerlo todo, en vez de una mamografía cada 2 años, hacértela cada año sin que te lo haya prescrito el médico, pruebas genéticas, no nos obsesionemos, porque entonces vives pero no vives. Yeah. Entonces yo creo que lo correcto es ponerse en manos de un buen médico. Nuestro sistema de salud es muy bueno. En el SACIL ahora mismo estamos profundizando en todo el tema de la trazabilidad del cáncer de mama, de todos los pasos que hay que seguir para tener muy claros los tiempos, que sean los que tienen que ser. Prevención, pero no obsesión. Y luego, las personas que lo han superado, que son muchas, yo creo que nos dan la lección de apreciar el valor de cada minuto de vida. Yeah. Porque son personas que han visto las cosas muy negras y que de repente se han salvado y ven la vida de otra forma, y eso es un testimonio muy importante para todos nosotros. Pues mira, con eso nos vamos a quedar en unos días en los que parece que pretendemos amargarles a ustedes la noche, cada vez que nos ven en nuestras tertulias con tanta política y tanto lío en Cataluña. Estos mensajes de esperanza siempre son bienvenidos. Hay que vivir. Gracias, Evaristo, gracias, Ricardo. Es encomiable, muchas gracias. Nos vemos, feliz semana, Ernesto, que te espero el lunes. Hasta el lunes, que volveremos con lo mismo. Ya te digo yo que sí, igual con el artículo 156, igual hemos superado una casilla, quién sabe. Nos vamos, pero solo a publicidad, después tiene que venir el druida Mesetonio. Hasta luego. Ha llegado el momento historia de cada jueves, en el que abrimos una ventana al siglo II a.C. y nos vamos a las murallas de Numancia, donde está el druida Mesetonio. Buenas noches, venerable Mesetonio. Donde ahora veis las águilas de las legiones, habrá algún día castillos y leones. Oigo voces del futuro. ¿Qué tal, druida? ¿En el asedio de Numancia también se daban ultimátums? Por supuesto. Retógenes y Escipión llevan meses dándose plazos el uno al otro, como Rajoy y Puigdemont. Pero así es la política. Al final alcanzaremos un acuerdo con los romanos y no llegará la sangre al río, estoy seguro. Y según sus augurios, ¿cree que Rajoy y Puigdemont llegarán también a un acuerdo?
Pues tengo mis dudas a la vista del fanatismo de los separatistas. Pero todo esto nos permite aprender a valorar lo más cercano. Así que hoy les propongo volver la mirada a Castilla y León y sus políticos que tanto criticamos, pero que comparados con los catalanes salen bastante bien parados. Vaya, pues comparemos entonces. Por ejemplo, pensemos en el líder del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, un político firme, vigoroso y valiente. Estas virtudes desaparecerían si Tudanca se transfigurase en el socialista Miquel Iceta, la cobardía hecha política. Tiene mejor pelo Tudanca que Iceta, ¿eh? Lo del pelo de los políticos catalanes es verdaderamente llamativo. Imaginemos, por ejemplo, a la viceportavoz socialista de Castilla y León, Virginia Barcones, a la que entrevistó usted esta semana, por cierto. E imaginemos que Barcones decide copiar el estilo parlamentario de Ana Gabriel, por ejemplo. La imagen es bastante inquietante. El aspecto batasuno no es muy favorecedor, ¿no? O veamos, por ejemplo, a nuestra presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, exquisita y brillante, con ese pelazo envidiable. Y pensemos por un momento que doña Silvia decide imitar a la presidenta de las Cortes catalanas, Carmen Forcadell. No quiero ni pensarlo. No me extraña. Silvia Clemente preside un parlamento respetando los reglamentos, cosa que Forcadell hace tiempo que no hace. ¿Y con quién compararía usted a Alfonso Fernández Mañueco? Pues Mañueco se caracteriza por hablar siempre con sentido común y moderación. De él se dice que está llamado a liderar esta comunidad. Eso mismo también se dice de Oriol Junqueras. Si el salmantino asumiese las actitudes del barcelonés, en fin, creo que todos saldríamos perdiendo. Espeluznante, ¿eh? Y eso que todavía no ha llegado usted a los presidentes. Pues vamos a llegar entonces. ¿Cuántas veces le hemos quitado méritos a don Juan Vicente Herrera Campo, un político obsesionado con alcanzar consensos, con la lealtad institucional, con el respeto a sus adversarios políticos? Pues ¿qué sería de Castilla y León si este burgalés ejemplar se condujese como lo hace Carles Puigdemont? Castilla y León sería una pesadilla. ¿Lo ve usted? El horror separatista nos sirve al menos para valorar lo bueno que tenemos en esta olvidada meseta. Así que celebremos las bendiciones que adornan nuestros amplios páramos y nuestros feraces valles, que cuando no hay hambrunas, pestes o guerras, son lugares bastante tranquilos, y cuando hay hambrunas, pestes o guerras, también. En fin, gracias, Druida. Nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós, Mesetonio. Volvemos a la actualidad. 131 localidades de Castilla y León tienen el reconocimiento como conjunto histórico. Eso supone un reclamo para el turismo, pero también conlleva algunas cargas para sus ayuntamientos. De ello debaten en la localidad burgalesa de Lerma representantes de 46 municipios. Segundo encuentro en el que los conjuntos históricos de Castilla y León tratarán de crear una red de municipios en la que compartir experiencias y rentabilizar su patrimonio. Tenemos el pro de atraer por lo que somos ya turismo, pero bueno, también tiene esos contras de los costes de mantenimiento que son superiores a otros municipios que no son conjunto histórico. El mensaje de la Junta va en esa dirección. Los 131 conjuntos históricos de la comunidad deben aprovechar el potencial de su patrimonio como factor de desarrollo. No como una carga, no como un problema, todo lo contrario, como una oportunidad para rentabilizar turísticamente ese patrimonio. Y es que en plena ola de turismofobia en algunos puntos del planeta, en Castilla y León se apuesta por la calidad, tanto del producto que se ofrece como del visitante que llega y el gasto que genera. Estamos creciendo en todos los indicadores turísticos, pero a nosotros nos preocupa sobre todo que crezcamos también en generación de gasto turístico, porque eso es un indicador que tiene mucho que ver con la rentabilidad empresarial, que tiene mucho que ver con la calidad y que tiene mucho que ver también con ese modelo de sostenibilidad turística que estamos defendiendo desde la Junta de Castilla y León. Durante el primer semestre del año, el impacto económico del turismo en Castilla y León se cifra en 850 millones de euros, lo que supone un incremento del 13%. Nos vamos ahora en el tiempo de entrevista a un destino donde también abundan los conjuntos históricos, hasta Israel, y la que se los conoce al detalle es la directora de la Oficina de Turismo de Israel en España. Se llama Dolores Pérez y está con nosotros, como les digo, en el tiempo de entrevista. Dolores, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Shalom, Erev Tov a todos. Muy bien. ¿Qué tal es el turismo en estos momentos en Israel? Ay, pues fantástico, la verdad es que, bueno, a ver, hay que ser moderadamente optimistas y también sensatos. Sí, tenemos un número muy interesante de españoles. El año pasado tuvimos 46.214,
que a mí me gusta ser exacta, y a 30 de septiembre del 2017 tenemos 45.000, así que creo que este año vamos casi a compararnos con el año 2000, con el año jubilar, que batimos nuestro mejor número, que fueron 65.000. Entiendo que es sobre todo un turismo bíblico, religioso, ¿o va más allá? Los tiempos cambian. ¿Sí? Los tiempos cambian. Es verdad que Israel es tierra santa y siempre lo va a ser. Y el turismo religioso para nosotros lo mimamos, lo cuidamos, pero hay tantas diferencias y tantas posibilidades en Israel a nivel arqueológico, a nivel gastronómico, a nivel lúdico, deportivo, musical, innovación, tecnología, vinos. Estamos en una comunidad autónoma con una fuerza brutal. Entonces, un 40% de nuestros visitantes, de los españoles, de esos 45 o 46.000, viajan por ese motivo. ¿Y hay datos de castellanos y leoneses que se deciden? Ya me gustaría a mí, pídeselo a mi central, sí, que nos hagan ese pequeño esfuerzo, pero nos consta que es un porcentaje interesante de acuerdo a la distribución geográfica española. ¿Y los turistas españoles que van a conocer Israel se sorprenden cuando llegan al destino? Es decir, yo imaginaba que Israel iba a ser esto, pero al final descubro que es algo totalmente diferente a los clichés que tenía establecidos. Juanma, me pregunta algo que absolutamente les pasa al visitante por primera vez, que hay un antes y un después, pero es que tenemos repetidores. Tenemos un 35% de repetidores españoles, ¿vale? Que la primera visita, de repente, cuando regresan, se dan cuenta que, a lo mejor no me he enterado y quiero volver porque les ha sabido poco, porque es un país muy concentrado, con tantas cosas que dices, ahí va, esto y esto, es que estoy pasando por Jerusalén, pero resulta que está en Maús, resulta que en el camino a Tel Aviv también quiero, y no se puede visitar todo en una semana, que es la media, ¿no? ¿Hay alguna época especial a lo largo del año para visitar Israel? Porque creo que de hecho están con campañas promocionales ahora que se acercan ya las vacaciones de Navidad. A esquiar no se puede ir, ¿no? Sí, también. Si te sacas el carnet, si aprendes a esquiar en Israel, yo siempre digo que se puede esquiar en cualquier sitio porque nuestra pista de esquí del Monte Hermón, pues resulta que tiene nieve, tiene piedras, entonces si aprendes ahí, ya está, los Alpes suizos o cualquier otro lugar, es fantástico. Nuestra mejor época, para mí, la primavera y el otoño. Sí. Y casi apostaría por la primavera porque somos un país en el Medio Oriente y la lluvia nos bendice de vez en cuando. Entonces, cuando el mayor esplendor de Israel es en la primavera. Y también en estas dos temporadas por el paso migratorio. Es algo impresionante, es un paso para el avistamiento de pájaros, de aves, tan bonito que lo recomiendo muchísimo. También. Dígame, ¿la seguridad es un hándicap? ¿Hay gente que se echa para atrás a ver cómo están las cosas en Israel o no? Sí, no le puedo decir que no, claro que sí. Normalmente lo que pasa es que los españoles cada vez vamos leyendo más sitios, más prensa, vamos teniendo más fuentes de información realmente, y entonces se va rompiendo ese tópico, ese cliché de país inseguro, porque realmente nuestras medidas de seguridad hacen que uno, una vez que entra en el país, se mueva por la noche, por el día, vayas solo, acompañado, en familia, mujer sola. Yo siempre digo algo de una forma un poco graciosa, como un guiño, que lo más peligroso en Israel para una mujer sola son los israelíes, los hombres, pero realmente no, en serio, ya hablando en serio, por supuesto es un país tranquilo. ¿Y cómo está la convivencia en estos momentos? Lo digo porque además, para ilustrar la entrevista, habíamos recuperado imágenes de una visita que hizo el Papa Francisco y donde se les veía, por ejemplo, juntos a dirigentes israelíes y a dirigentes palestinos plantando un olivo, ¿no? No sé cómo están en estos momentos las cosas. Pues a nivel político, eso yo realmente saco aquí una raqueta y realmente la pelota la tienen los políticos. Nosotros en turismo solamente sabemos de puentes, de estrechamiento de manos y de encuentro. Y el turismo es yo creo que es la mejor herramienta que no arma, la mejor herramienta para precisamente romper esas barreras y hacer que se entienda y que se consiga un mejor diálogo. Y con el turismo se consigue, sí. Y el turismo religioso especialmente más. Hemos hablado sobre todo de turismo religioso, de turismo bíblico, pero me invitaba esta noche, me recordaba que también se puede ir a Israel, por ejemplo, a esquiar a su única pista de esquí.
Pero claro, buscando imágenes también en la página web de Turismo de Israel, nos encontrábamos con unas playas que, vamos, no les voy a decir que igual parecían el Levante español o Mallorca, pero tampoco le iban un poco también a la zaga, ¿no? Pues efectivamente, en esta Castilla que no tenemos mar y que uno agradece darse un bañito, pues sí, tenemos esas playas, pero no vamos a competir con estas fantásticas playas que tiene la península, bueno, en general toda España. No, pero sí competimos, a lo mejor sí ofrecemos unos fantásticos fondos marinos en el Mar Rojo, en Eilat, o la posibilidad de no hundirse en el Mar Muerto, y flotar como un corchito y untarse en barro y realmente hacer entrar una persona de 50 y salir de 25 porque es un mar de vida, aunque está mal llamado Mar Muerto, o darse un bañito en un lago histórico como es el Mar de la Galilea, que es un lago de agua dulce. Es que tenemos 4 mares, pero 2 realmente son mares y los otros 2 son lagos. Cuando habla usted con los turistas, una vez en Israel o una vez que regresan a España, si tiene ocasión de hablar con ellos, ¿qué les dice sobre todo? Me ha sorprendido este destino en concreto, este lugar que he visitado y que me ha sorprendido por encima de todo. Porque igual muchos podemos imaginarnos los que podemos conocer en Jerusalén, pero igual en otros sitios. Pues, a ver, un poco de todo, haciendo así memoria, que me pillas así un poco fuera. Les llama la atención, por ejemplo, de verdad, la seguridad con la que se han encontrado y con la que han salido. 2, les llama también la atención que se han encontrado, se pensaban que los lugares históricos, los lugares bíblicos, la Vía Dolorosa, iba a ser de otra manera. Eso les defrauda un poco por equilibrar, por ser justa, ¿vale? Se pensaban que iban a ser a lo mejor un lugar más amplio, no en medio de un zoco, ¿no? Decían, nos cuesta mucho trabajo abstraernos y meternos en el rezo de la Vía Dolorosa, no, ahora mismo no recuerdo, pero bueno. Eso es que hemos visto demasiadas películas de romanos igual y que ubicamos. Entonces, bueno, sí, pero realmente eso les llama la atención. Y también les sorprende la calidad de la comida, también. ¿Sí? Sí, la calidad de la comida. Eso es importante al final, el turismo gastronómico, y lo decimos también en una tierra donde presume mucho de gastronomía, es también bastante significativo, ¿no?, para atraer turistas. Es que los destinos realmente se recuerdan por lo que compras, por lo que comes y con quién hablas. ¿Y qué tal se come en Israel? Y se come francamente bien. Somos un país de siempre, históricamente, el pueblo judío ha sido un pueblo con una tendencia siempre a, bueno, la comida kosher es sinónimo de comida saludable, ¿de acuerdo? Entonces, en Tel Aviv especialmente y en Jerusalén, en la capital también, está muy de moda la comida vegana. ¿Vale? Y luego todos los grandes chefs israelíes se han formado en el extranjero y han vuelto han hecho una eclosión a nivel en el país, que han producido, lo que han hecho es una atracción con más de 120 nacionalidades. Lo que han hecho es que todo lo que hay en el mercado lo han puesto sobre la mesa y han hecho una gran oferta absolutamente mundial. No se puede hablar de una cocina israelí, sino de las cocinas israelíes. Bueno, pues ya ven cómo vamos a terminar nosotros la semana, hablando de Israel, hablando de gastronomía, hablando de conocer lugares y de borrar fronteras, y no de Cataluña. Gracias, Dolores Pérez, por acompañarnos esta noche. Un placer, y como siempre digo, les esperamos en Jerusalén, no el año que viene, sino este año. Muy bien, gracias. A vosotros. Suerte. Nosotros nos tenemos que marchar, ya saben que ahora viene Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas y que desde las 7:30 de la mañana Antonio Regredo nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, que descansen.